Hola, estamos en una nueva emisión de nuestro programa de conversaciones con escritores del Limarí. En esta ocasión estamos con don Nicolás Espinosa y Juan José Araya, ambos poetas, cuentistas, novelistas, se pasean por distintas expresiones de la literatura. Me gustaría que partiéramos este diálogo conversando precisamente de otro de los oficios en los que ustedes se desempeñan. Digamos que no son solo literatos, sino más bien la literatura llega como anexo de otros oficios. Y en este caso estamos hablando de el minero, el lechero, ¿no? ¿Cómo estos oficios que son tan distintos tienen influencia, tienen alguna relevancia en sus trabajos? ¿Cómo afectan sus escrituras estos dos oficios que son tan particulares también, tan distintos? El acercamiento con las personas, lo que produce un enroque con ellos eh, permanente. Se conocen los dramas cotidianos de las personas, se conocen sus, sus sentimientos, ya que el estar en el día a día con ellos hace que nazca una especie de confianza que lleva a las personas a contar sus cosas más íntimas. Si no las cuentan, se observan, uno lo observa. Una de las cosas que a mí me provoca especial cuidado es el contacto con los peques, con los niños. Ya. Mientras más chiquitos, porque son una gama de cosas divertidas, curiosas, qué sé yo, y microdramas de ellos, y uno lo va asimilando, se va asimilando y va enriqueciendo, sabe cómo tratar después a ¿Hay los parte personajes. de esos mundos que usted entonces visita todos los días que están después en sus personajes de los cuentos, de las novelas? Por supuesto, Ujú. claro que sí. Ya. ¿Y en qué se parece vender leche a vender libros? Como decía mi amigo Wilfredo Castro, a él le parecía bastante novedoso que yo vendiera el alimento para el cuerpo, la leche, y el alimento para el alma, que eran los libros, las letras. Entonces hay una relación, aunque se vea medio raro, pero hay una relación. Eh, También ese acercamiento hace que yo, por ejemplo, yo pueda vender libros a la misma gente que me compra la leche. Si usted decía que era más importante que los lectores, de alguna manera, es el contacto con esa gente. O sea, no necesariamente que le compren los libros, sino que haya un diálogo y un comentario, un feedback. Claro, es muy Es su taller importante. literario, de alguna manera. Vender De la alguna manera leche, es mi taller, claro. esa recepción. Sí, porque por ejemplo yo la venta de libros ya no es tan importante. Es más bien, eh, si yo entrego un libro, incluso dudo si me lo van a pagar, ¿no? Porque lo entrego, ¿no? Ya. Después me lo pagarán tal vez. Pero sí, lo que les pido que su comentario también. Su comentario, pero digo, no den un comentario que sea alabanzas y que se den el comentario de lo que vieron en el libro, de lo que les gustó o no les gustó, o cómo vieron el asunto. De alguna manera uno va rescatando detalles que necesariamente van a servir para el próximo libro. Son su manera también de recibir cómo los lectores perciben lo que está haciendo, ¿no? Es Claro que un sí. ejercicio. En el caso de Juan José, a mí me quisiera citar algo que dice en la presentación de uno de los libros de lo que vamos a hablar hoy, que es Dolor de Minero, ¿no? Su libro publicado en el 2009 de poesía, que trata el tema de Chuquicamata, especialmente, ese es el ancla, ¿no? Y dice en el prólogo, creo que la poesía, el verso e incluso el cuento deben estar centrados o basados en la realidad. No estoy de acuerdo con esos cantos que no llevan a ninguna parte. Y más adelante dice, la poesía debe bajar de las nubes y ser sembrada en tierra firme, con la cabeza fría y el corazón caliente, como lo dice nuestro amigo antipoeta Nicanor Parra. En su caso, esto es una manera de decir que la poesía tiene un vínculo con lo testimonial, con la memoria. Claro, para mí, fíjate que fue muy difícil escribir poesía, aunque recién escuchaba a Grimaldina y yo desde niño lo primero que aprendí a hacer fue
recitar poesía. Ah, también. Claro, pero Ya. yo me acuerdo cuando entré a la escuela, yo en el campo, mi profesor lo único que hizo fue enseñarme a recitar poesía. Pero sin embargo, la encontré tan difícil la poesía, escribirla, y por eso es que me inspiré más en la narrativa. Y dentro de los talleres literarios que hice, específicamente en la Universidad Católica, Con en Norte, Sabela, ¿no? Antofagasta, sí, en la, ¿cuánto se llama? La de Iquique, Arturo Prat de Iquique. Y dentro de los profesores que tuve, casi en práctica me obligaron a escribir poesía. Por ejemplo, siempre me recuerdo a Aristóteles España, en uno de los talleres que hice. Dijo, el escritor tiene que escribir poesía. Y así me fui atreviendo a escribir poesía. Y este libro, Dolor de Minero, es uno para mí. Yo felicito a las personas que escriben poesía, que se inspiran y escriben poesía. Pero en mi caso, trabajé muchísimo para escribir este libro, que es uno solo, creo que tengo ahora de poesía, y está siempre basado en la realidad. Sí, en ese caso, creo que en el prólogo también mencionaba que esto es más bien un trabajo, un testimonio. Es un testimonio. Sí. No Sí. lo percibe más bien con ese valor, el valor del documento, de dejar esa memoria, ¿no? Claro, yo pensé escribir justamente este libro de El dolor de minero, aunque tiene dos nombres, porque es un Cristo de cobre con perfil de obrero, que fue uno que me lo ayudó a buscar el nombre, una amiga que tengo aquí cerca, que está en IAPEL, Anita Leighton, una gran profesora, y ella Que hace el me prólogo, dice, no, además. tienes, claro, y hace el prólogo además, y me dice, no, tu libro tiene un Cristo de cobre, porque lo que tú escribes allí está relacionado con un Cristo de cobre. Entonces de allí salió el nombre y de allí salió el dolor de minero. Pero como te decía, el dolor de minero es un trabajo testimonial donde me costó mucho decirlo, me costó mucho relatarlo, me costó mucho escribirlo, porque pienso de que escribir narrativa, como mi amigo aquí Nicolás, uno relata cosas que son muy basadas en la realidad. Y esta poesía como que descubrí de que es otra manera de decir las cosas. Y eso fue lo que hice. Lo llevé, por ejemplo, justamente un Cristo de cobre, que es un relato testimonial, lo llevé así, a tipo así, poético. ¿Y por qué fue el desafío de plantearse en ese formato? Porque también podría haberlo hecho en relatos derechamente la memoria sobre Chuquicamata. Claro, es que escribir historia y escribir memoria para mí es difícil ahora en este caso. En este caso, Dolor de Minero. Y para mí es muy difícil, fue muy difícil, como que descubrí una etapa de la otra, dos cosas distintas. Y me salió más fácil escribirlo en poesía que escribir el relato, porque la historia, claro, en la historia, si yo hago la historia, tengo que colocar fechas exactas, etcétera, etcétera. En cambio, en prosa o la poesía, es como que aparece como una inspiración de la persona que escribe. Y en ese sentido, pensando en lo que leía recién en este párrafo del prólogo, que dice que un poco la poesía debe bajar de las nubes y ser sembrada en tierra firme. Respecto a la narrativa también, ¿opinan lo mismo? Que la narrativa de alguna manera tiene que estar anclada en el día a día. La narrativa, claro, la narrativa tiene que ser, está al menos en lo que yo escribo, tiene un 80% de realidad. Ya. Por ejemplo, los cuentos que escribo en el segundo libro, en el primer libro, que es El tesoro de la Guaraíba, es una historia en la biografía de mi abuela prácticamente. Yo me recuerdo que cuando tenía 4 años, 8 meses, fallece mi abuela, y ella en su lecho moribunda me llama y me pide a mis padres que me dejen solo con ella, y ella me relata esa historia. Y yo me olvidé de la historia. Y cuando cumplí, cuando me hice hombre, yo estaba haciendo otras cosas que ni cerca de la poesía ni los relatos. Me había olvidado de que tenía ese compromiso con mi abuela. Y mi abuela se me apareció en sueño. Y allí me obligó a escribir ese libro. Yeah. Claro. Y está basado, fíjate, en lo que ella me contó. Porque ella se apareció en mi sueño y me hizo recordar cosas que yo no. Cuando me apareció la primera vez en los sueños, yo no quería creer, y protesté, incluso, abuela, déjate de molestar. Peleé con ella. ¿Y qué le contó la abuela? Me contó esta historia que es fabulosa, que tiene que ver con el tesoro incaico. Ya. Claro, y eso me contó, al parecer me contó ella en el lecho agónico. Ya. Yo me olvidé.
y después caí en una enfermedad, me tuvieron que operar, que al final no era enfermedad, sino bueno, me operaron. Y ahí cuando me colocaron la anestesia para hacerme dormir, se apareció mi abuela y me contó la historia, pero me traficó, fíjate. Ya. Me traficó, me hizo caminar por todo, me hizo retroceder no sé cuántos años atrás Ya. y me hizo caminar toda esa historia fabulosa de los yaquis acarreando los tesoros del norte al sur, digo yo. O sea, Bueno, porque eso me lo contó ella. Y me hizo revivir la historia de mi abuelo incluso. O sea, inevitablemente parece que en la escritura suya está la memoria sí o sí, Sí o sí, porque fíjese, cuando salí del pabellón, yo salí, hay personas que salen prácticamente muertas, y yo salí lúcido. Cuando me pasó, me despertaron del quirófano donde me operaron, qué sé yo, 8 o 10 doctores, y me entregan allí donde se recuperan, y ahí desperté yo. Y no tenía nada, lo único que quería era levantarme y que me sacaran la sonda que tenía en la boca para escribir el libro. Y este libro lo escribí en 3 meses, con el arreglo. Yo creo que en un mes lo escribí, pues los arreglos, limpieza que hay que hacerle, y allí fue cuando apareció el libro. ¿En qué año es eso? Este lo escribí el año 2000. El año 2000. El año 2000, sí. No, bueno, lo escribí el año 99, pero como venía el cambio de siglo, no quise que el libro apareciera del siglo pasado, sino que, claro, que apareciera siglo del 21. más moderno, claro. Y es la historia, en el fondo, la biografía de mi abuela. Porque se supone que es ella la que sabía todos estos secretos y me los traspasó a mí. Ahora sí son verdades, ¿no? Yo no sé la verdad. Ya. Todavía no sé si son verdades o no. Bueno, y algo que está bien vinculado con lo que hace Nicolás también, pensando en el caso de la novela americana de primera selección, en que está anclado en la realidad, digamos que son situaciones bastante cotidianas, la ropa usada, el motivo, las camisas usadas. Sin embargo, hay un giro ahí que permite como una especie de delirio del personaje que nos sitúa en un territorio que no es del todo la realidad. Entonces es como si usted lo proyectara como lo extraordinario dentro de lo ordinario, lo extraordinario dentro de lo cotidiano. ¿Desde dónde parte esa? O sea, ¿le interesa que es jugar con esa línea difusa entre la realidad y la ficción? Claro, la verdad es que yo tengo una novela anterior, Incesto, en donde después de un tiempo largo de leerla y releerla, siempre me gusta mucho, ¿no? Pero consideré que le faltaba magia. Y dije, en la próxima, es decir, en este caso americana, sí va a tener que llevar toques mágicos. Y de ahí que partí con ese, lo que es una especie de delirio que sufre este personaje. Sí, porque pensemos, la novela está, básicamente el argumento es que el personaje al ponerse determinadas camisas asume un poco la personalidad de esos antiguos dueños de las camisas. ¿De dónde surge esta idea también tan poco tradicional de la ropa usada que te pueda también llevar a otros estados, hacerte vivir algunas incluso situaciones medio de éxtasis, así, Claro. ¿no? La verdad es que surge casi en forma natural, ¿no? En mi caso, porque la verdad es que yo tenía un primo que tenía un par de años más que yo. Casi por lógica, la ropa del primo caía en mi cuerpo después, venía a caer. Y como éramos compinches, muy y mugre en cuestiones de juegos, travesuras y la cuestión se pega. Entonces por ahí partió. Ya. ¿Ah? Sí, es verdad, yo usaba la ropa de él, leía lo que él leía, estoy hablando de un montón de años atrás, leíamos el Peneca, y nos llenábamos de las aventuras de eso y después las tratábamos de llevar a la práctica en los juegos, con resultados desastrosos, pero parte de ahí. Ya. Claro. O sea, de alguna manera también hay algo testimonial, podría pensar, llevado a otro género. Pero, Exactamente. Sí, me gustaría que partiéramos para que viéramos más o menos cómo es la mano de cada uno de ustedes, que Nicolás leyera un extracto de la novela de la que estamos hablando, Americana de Primera Selección, precisamente el extracto en que el personaje tiene esta especie de trance, ¿no? De situación en el que, de trance final, que
a partir de eso viene el desenlace, que no lo vamos a mencionar, pero cómo este personaje estaba de alguna manera posesionado de la situación. En la página 159, Perfecto. ese fragmento que es el último, ¿no? Cómo el personaje se pone una camisa sobre otra y estas dos camisas entran en batalla. Veamos un poco cuál es la imaginación de Nicolás en su escritura. A ver. La camisa americana de primera selección se adhirió a mi cuerpo con agrado y nos adaptamos plenamente, haciéndome sentir una sensación de grata frescura. No quería juntarla con la fea y vieja prenda que antes había cubierto a un casi santo varón para terminar siendo maltratada y sobajeada por un cuasi demonio. Pero no era el momento para renunciar. Luego de algunas razonables vacilaciones, comencé a introducir mis manos por las arrugadas mangas. Entonces comprendí una vez más que no estaba desamparado. Verdaderamente, la camisa americana de primera selección había sido dispuesta para mí por alguna divinidad. En la camisa vieja se inició una lucha de poderes donde el campo de batalla era yo, neutralizado en parte gracias a la pureza sin igual de mi reciente adquisición. Eso salvó mi tironeada humanidad. Mi subconsciente afloró al exterior debiendo recibir la fuerza de los contendientes que actuaban, uno con extremada furia y el otro con decidida firmeza. A diferencia de otras ocasiones en que usé prendas ajenas, me vi involucrado, pero no perdí mis sentidos, viviendo desde dentro esa lucha que amenazaba con reventarme el cráneo. Por mi boca deprecaban conjuros exorcizantes, empujando a la negra bola que amenazaba ahogarme, y convertía mi rostro en una máscara espantosa, haciéndome vomitar amenazas y maldiciones ajenas con una voz venida de los avernos. Bernardita se aferraba a mamá. Esta mojaba unos verdes ramos con agua bendita que esparcía sobre mi cabeza, logrando darme algún alivio. Por un tiempo que me pareció eterno, cuando sin poderme mantener en pie, me retorcía en la tierra cual oruga calcinándose con el ardiente sol, oí a Tenchita que comenzaba a orar fervorosa. Se le unieron Bernardita y mis asustados parientes. Comprendí que el cura Jaque necesitaba ayuda y me uní a las rogativas. Perfecto. Hay algo acá en esta escritura que me da la sensación que es importante para usted el mantener un cierto estado de humor, ¿no? Más que el sentido del humor, es un estado permanente en que el personaje también bromea consigo mismo. Es muy necesario porque la existencia en general, siempre me baso en mi existencia, ¿no? Uh-huh. En la existencia en general es bastante dura y hay que matizarla. Esa dureza hay que vivirla con humor. Tal vez no gritándole a todo el mundo que uno anda riéndose, pero hay que reírse aunque sea en forma interior. Es importante. Es importante. Uh-huh. Entonces yo lo veo y lo traspaso a este personaje, Uh-huh. que la ve dura, pero también no se le va a pasar el sentido del humor porque es así. Uh-huh. ¿Es un personaje que usted siente chileno? Que Lo siento tan chileno que la verdad es que hay un poco de parte de ese personaje que es parte mía. Uh-huh. Un porcentaje bastante importante. Y el resto es lo que dije recién, la magia que hay que ponerle. Digamos que hay algo de su visión también de la vida, de tomar las cosas con cierto humor, a pesar del dolor. Uh-huh. Eso me llama la atención porque en este contraste que estamos haciendo con ustedes dos, nuestros invitados de hoy, entre estos dos libros que son del 2009, ¿no? El Americana de primera selección y Dolor de Minero, que a pesar de que son dos libros muy distintos, yo creo que hay ese punto, por ejemplo, en común, que es una manera de parte de Juan José Araya de hablar de un asunto muy doloroso, de hecho el título, Dolor de Minero, sin embargo muy esperanzador, ¿no? O sea, a mí me llama la atención que, por ejemplo, hay un par de citas, por ejemplo, en que podemos verlo muy claramente en el poema En cielo estrellado de Conchi. Dice, por ejemplo: los chincolitos están histéricos, están muriendo. Los hombres son cadáveres o almas prisioneras. Dentro de un camión en movimiento, más de 3 niveles arriba en la cordillera, el sol no alumbra, el destino está paralizado. Y sin embargo, más adelante dice: ¡qué preciosura! Ni una nube, todo limpio. En milésimas de segundos aspiré una cadena de libertad.
apreciando en mi cuerpo esa armonía infinita. Fue tanta la paz que recibí de golpe que hasta aprecié la danza de los planetas. Y en Manifiesto, por ejemplo, también dice: aquí estoy ahora, ni rústico ni bárbaro, rescatando versos de un almácigo de palabras, inspirado en las letras que suenan como proyectiles en la distancia. Hay esa sensación de que está el dolor, pero inmediatamente está también la visión, la esperanza, ¿no? Claro, mire, ahora que usted lo lee, qué hermoso lo encontré, porque yo cuando lo leo no lo encuentro tan... como que nos dicen tanto, y increíble que al leerlo otra persona como que le toma el sabor. Y claro, son dos cosas, porque aparte de que uno se enfrenta en la vida como ser humano, como hombre, incluso como trabajador, que está siempre muy cerca de la muerte, pero también hay tantas ganas de vivir, tanto deseo de vivir, ¿no? La vida está por delante. Entonces, yo siempre he pensado de que uno tiene que aprovechar esas circunstancias de vida. Uno tiene que vivir y hay que vivirla a plenitud, porque te pueden pasar, creo, y en este libro lo relato, que uno puede pasearse por el borde de la muerte, como es en este Dolor de Minero, donde yo tuve la desgracia prácticamente de ver tantos compañeros que prácticamente fueron asesinados ahí mismo por el producto del accidente de trabajo, y que podía haber sido yo que estaba al lado de ellos. Pero por el otro lado está esa ansia de vivir, Sí. de disfrutar la vida, de conocerla. Entonces es por eso que aparece en el mismo libro Sí. esa visión. Me llama la atención ahora que dice esto de tantos personajes, tanta gente que vio y que compartió y que luego tuvo estos destinos. Pienso en el poema que hace a Carlos Berger, por ejemplo. A Carlos Berger, sí. Que, bueno, periodista, abogado y también relacionador público en ese momento de Chuquicamata, ¿no? Que, bueno, fue víctima en la caravana de la muerte. ¿Usted lo conoció? ¿Cómo fue esa relación? Porque hay ahí un verso también que es muy decidor en el poema Aquel día negro en Chuquicamata, que dice: el crepúsculo no es crepúsculo, es sangre derramada del pueblo minero. Y ese es el poema en el que aluda a Carlos Berger. ¿Cómo fue esa relación con él? Mira, con Carlos Berger, él llegó a Chuquicamata y, bueno, después supe la historia, era periodista y llegó a Chuquicamata a instalar la radio Loa. Él se le puso así Radio Loa, en homenaje a la provincia. Y yo era dirigente obrero juvenil, era presidente juvenil de la CUT. Entonces en esos años, imagínate, la lucha inmensa que te dio para nacionalizar las riquezas básicas. Yo soy una persona, si me quieren colocar una corona o un título, soy un defensor incansable de nacionalizar o renacionalizar las riquezas básicas. Con Carlos Berger hicimos una linda amistad, ya que éramos compañeros y pensábamos igual, él por la radio y yo dirigiendo a los trabajadores jóvenes, y él me invitaba a la radio a que yo fuera a hacer allí los discursos, a llamar a las reuniones, etcétera, etcétera, para nacionalizar el cobre. De ahí fue que tuve el contacto más directo con Carlos Berger. Viene el golpe y resulta que no habíamos tenido tiempo de mirar el crepúsculo. Y resulta que en Chuquicamata, que era un campamento minero, toda la gente bajaba a la ciudad de Calama. Entonces cuando estábamos, los encontramos en la calle, y a Carlos lo andaban siguiendo 3 personajes, un bigote, seguramente serían postizos, y Carlos me dice: mira, me andan siguiendo 2 personas, no hay que hacerlo, en fin. Entonces los pusimos en la fila de la gente que venía para Calama, pero era para despistar y para poder conversar, como que íbamos a viajar. Y allí miramos hacia el crepúsculo que bañaba toda la pampa y estaba rojo, rojizo. Y Carlos me dice: mira, me dijo, está rojo el crepúsculo, dijo, parece que como que fuera sangre derramada. A lo mejor ya está diciendo nuestra sangre derramada. Entonces yo le contesté: es que a lo mejor no habíamos tenido tiempo de mirar el crepúsculo. Porque imagínate, haciendo 1000 cosas todos los días, para arriba, abajo, reuniones, y no habíamos tenido tiempo. Y ese día justo vimos el crepúsculo. ¿Y fue muy poco antes de eso? Y el día antes, esa misma noche, detuvieron a Carlos Berger. Por eso es que para mí es muy doloroso ese libro. Sí. Detuvieron a Carlos Berger esa noche, y a los 3 días yo escuché un bando de que había sido, bueno, que dijeron de que se habían arrancado, se habían enfrentado, en fin, y al final no fue así, porque asesinaron a 27 personas ahí en la sierra o en la pampa de Topater. Y esa fue la última vez que yo vi
a Carlos Berg. Y lo que relato en ese trabajo fue justamente, me despidió, porque incluso me dijo, ojalá a lo mejor nunca más los vamos a ver, compadre. Él tenía conciencia que... Claro, él fue el que me dijo eso. Y yo dije, paciente, ánimo. Y yo, claro, imagínate, yo también ya había pasado a ser clandestino, porque era dirigente provincial. Todos los dirigentes públicos pasaron en esa oportunidad a ser clandestinos. Claro, él seguramente, porque este era director ya de una radio donde conducía un montón de programas. Y sin embargo yo, bueno, era tan joven como él en ese tiempo y le tuve que dar mucho ánimo. Los dimos entre los dos ánimos. Sí, hay una experiencia que relata también en uno de los poemas, que es el Movimiento Obrero de las Viandas Vacías, en el año 78. ¿Cómo fue exactamente eso? Porque eso implicó después la relegación, ¿no? Claro. Bueno, la vianda vacía es una historia bastante larga, la vianda vacía, porque en ese tiempo la dictadura, claro, el que se decía algo simplemente lo atrapaban, lo acusaban de comunista. Pero sin embargo, a veces el hambre sobrepasa a las personas. El hambre es tan poderoso, el hambre, el deseo de comer. Estoy hablando de apetito. Fíjate que es tan poderoso y tú llegas a la casa de trabajar tanto y ves que tu hijo, tu mujer, en ese caso que éramos mineros y no había nada, estaban las ollas vacías. Y sin embargo tanto trabajar y el hambre te revela. Tú prefieres morirte antes de ver pasar hambre a tus hijos o que te estén llorando tus hijos allí. Y eso fue lo que pasó allí. Nosotros nos autorrevelamos, pero ya y la gota de agua sobrepasó el vaso, lo rebalsó. No fue que nosotros lo quisimos ser revolucionarios, ninguna cosa. Simplemente el hambre lo obligó a hacer esas cosas. Y eso fue lo que hicimos en el movimiento de Viandas Vacías. Empezamos a conversar entre todos los trabajadores y los llamamos a organizarnos en los sindicatos. Y allí organizamos las viandas vacías. A un compadre dijo, bueno, ¿por qué no hacíamos un movimiento de viandas vacías? ¿Y cómo hacer viandas vacías? No entramos a los comedores, no, pues, compadre. Y eso fue... Eso fue. ¿Y hay documentación de eso? ¿Hay imágenes, hay registro? Yo creo que imágenes no hay, Yeah. porque en ese tiempo no se conocían como ahora que tenemos las cámaras digitales, las fotografías eran muy escasas, pero están los relatos de las personas. Bueno, está este relato, para Claro, empezar. hay otros más también que son mejores. Sí, bueno. Nicolás, también a mí me da la sensación de que tangencialmente en Americana de Primera Selección hay por ahí, se desliza una visión también del Chile dictatorial, ¿no? Es muy sutil, pero existe de alguna manera. Y me da la sensación que eso también es volver a la frase que decíamos antes de Juan José, de la literatura que baja de las nubes y es sembrada en tierra firme. Porque por más que este personaje tenga estos delirios, hay momentos en los que nos hace ubicar en un Chile muy concreto, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, al igual que Juan José, yo un tiempo que fui dirigente también de trabajadores. Entonces, aunque cuando hice Americana, evité al máximo ingresar de frente, es imposible soslayar absolutamente. Y por ahí nombro a un personaje, Antonio, y a través de él nombro algo que realmente le ocurrió, se supone que tiene dos muertes presuntas, porque tal vez, por último, queda la esperanza de que todavía no esté muerto, pero lo tomo en esa misma forma. O murió en una concentración, o murió como detenido desaparecido, o sencillamente como era tan ladino después de todo, sencillamente no murió. Pero sí, no podía olvidarme de ese detalle. Bueno, también en este libro hay unas presencias, unos personajes que tienen unos nombres muy significativos, ¿no? Mefisto. Claro. Mefisto y el otro personaje que es el personaje principal, ¿no? El héroe, digamos, que también está marcado con Jaque, el bueno, ¿no? El cura, de alguna manera. Hay ahí un juego que a mí me da la sensación de pronto de un formato cercano al cómic, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que explicaba adelante, pues, si no se toma el asunto así en forma liviana, termina muriéndose en realidad. Porque, por ejemplo, Jaque, en donde hay una parte que se llama Jaque Mate, pero en realidad el Jaque era un cura que sí existió. Y tenía, tal como tenía
sus gracias Ya. extrasacerdotales, ¿no? Va, me suena. Claro. Como que ahora está muy de moda el asunto Sí. ese. Y claro, el pobre quedó ciego, pero eso no significaba que no seguía viviendo. ¿Ya? Incluso ahí al narrar, dice que al verlo en el asunto donde se sientan para confesar, dice que daba la impresión de que él gozaba escuchando los pecados de las beatas, ¿no? Porque el viejito era así. Hay algo también en la novela que está ambientada, bueno, recorre varios lugares, ¿no? Pasa por Santiago, por Valparaíso, también por Villa Alegre, que es su lugar de nacimiento, por Putagán, por Talca, finalmente el desenlace en Ovalle. Claro. ¿Todos esos lugares están vinculados con su propia experiencia? Están vinculados. Están vinculados en forma personal en algunos casos y de oídas, por lo que me contaba mi mamá, mi papá, de algunos lugares cercanos siempre de allá. Ahora, la verdad es que paso por Valparaíso y ahí yo dibujo un Valparaíso. Yo no estaba nunca en Valparaíso. Ya. Así que, ¿qué tengo que hacer ahí? Me metí a internet para ver algunas calles que me llamaban la atención cuando hubo una explosión de gas y todo lo demás. Y lo demás fue lucubrando y metiendo gente ahí nomás. Bueno, dijo recién dibujo. Y en rigor también usted dibuja las portadas de sus libros, ¿no? Claro. Sí, la verdad que esos libros así quedan también, no quedan tan bonitos, pero parto de cero con ellos hasta llegar a 100. Sí, hay algo importante, me da la sensación en todo el proceso que acompaña el libro, que es escribirlo, pero luego cortarlo, luego distribuirlo. Claro. Hablar con los lectores, ¿no? Entonces es muy artesanal todo este proceso. ¿Importa tanto que el libro salga como todo este proceso para usted, no? Para mí es importante, importantísimo. La verdad es que tal vez ni siquiera me gustaría mucho contar con un montón de plata y mandarlo a hacer. Ya. ¿Por qué? Porque es parte de la vida del libro, se la doy yo mismo. Escribirlo, claro, es el nacimiento, pero después viene el criar el libro, que sería cortar el papel, pegarlo, todos esos detalles, dibujar. No, me gusta más así. ¿Y envejecen también los libros? Yo diría que el libro envejece, pero tiene que envejecer dignamente. Constancio Vigil parece que fue que dijo que buenos son los libros viejos porque solamente los buenos llegan a viejos o algo así. Entonces, sí, si envejecen de esa forma, sí. Envejecen, pero no dejan de estar vigentes. Sí, porque en ese sentido, bueno, los dos tienen una trayectoria que ya han publicado de distintas maneras, más artesanales o menos artesanales, pero de alguna manera pueden mirar hacia atrás los libros que han publicado. Y también preguntaba un poco por eso el tema de lo de la vejez de los libros, porque a veces uno siente que yo escribí eso, o no sé, o se desconoce habiendo escrito eso, positivo o negativamente, pero de alguna manera uno va cambiando también y van cambiando esas escrituras. ¿Cómo fueron sus orígenes en la literatura? Creía que podía hacer el poema de mi vida, decía un versito de 4 palabras, y se lo regalaba a alguna amiga que me cayera en gracia. Incluso a uno se le dejó debajo de la almohada. ¿Debajo de la almohada? Claro. ¿Y tuvo efectos? Sí, afortunadamente. Quedan como parte del recuerdo. Pero nada extraordinario. Nada extraordinario. Después fui escribiendo cuentos y qué sé yo, y quedaban por ahí, yo los regalaba, después seguía avanzando ya la gente me conocía, me buscaban para que le hiciera trabajos para los niños, para el colegio, todo ese tipo de cositas. Hasta que entré con un cuento a un concurso por los derechos humanos. El cuento ese no estaba hecho para esos fines. ¿Cómo se llamaba ese Se cuento? llamaba Trabajo. Y lo envié. Y para mi sorpresa un día me dicen, hola, ¿tenés teléfono? Tomé el teléfono. Me llaman, me dicen que había ganado el concurso por unanimidad y todo lo demás. Entonces ahí yo me puse más saltón. Dije, entonces literariamente algún valor tiene que tener lo que hago. Y me puse más serio.
Me puse más serio y ya comencé a escribir. Más serio significa más disciplinado. Más disciplinado, claro. Por ejemplo, siempre me decían algunas personas, oye, pero si tú haces alguna cosa y tú lo regalas, déjate una copia. Y nos decían, no, ¿para qué si no que eso? Era por pasar el tiempo. Pero a contar de ahí sí. Ya. A contar de ese momento supe que tenía que hacer algo que tuviera más valor y que podérselo entregar a alguien también que, no sé, que literariamente fuera un aporte. Ujú. Y ahí partió la cosa. Y en el caso de Juan José, Partió en la narrativa. Yo siempre he sido, o fui, porque ya me considero ya un poquito maduro, pero fui muy inquieto, muy hiperkinético, un tipo que quería cambiar el mundo. Entonces, trabajé en María Elena en el Salitre y ahí no había nada. Bueno, creo que todavía no hay nada que hacer. Y aparte de ir a jugar a la pelota y después no había nada más. Caí en el alcohol entre muchas personas y muchos trabajadores. Y yo me iba al sindicato y ahí peleando con los dirigentes, que sigo atendiendo a la gente, metiéndome en cosas. Y en una oportunidad llegó una huelga y había una bodega y había que limpiar esa bodega para atender gente. Y me encuentro con unas cajas que estaban selladas y yo como las iba a limpiar y yo estaba a cargo y las abrí simplemente. Y estaban repletas de libros. Quizás de qué año estarían esas cajas allí. Entonces, claro, hablé con los dirigentes, había una sala y ahí con otros jóvenes instalamos la biblioteca obrera del sindicato. Y como no había nada que hacer, me puse a leer los libros. Yo me encontré un mineral de una mina de riqueza de libros ¿y recuerda alguno de sus libros? claro, yo me acuerdo que el primer libro que leí fue el que encontré allí fueron los de Máximo Gorki. Ya. Claro, por ejemplo, los cuentos escogidos. Y yo la verdad es que en ese tiempo, claro, era, aparte que tenía, ahí en ese tiempo estaba sacando la enseñanza media también, pero no había incursionado en la literatura, aparte que mi abuela me había obligado a escribir un libro, Sí. cantar un árbol. Pero yo no había leído. Y resulta cuando empecé a leer los libros de Máximo Gorki, me doy cuenta de que esos relatos que eran hermosos de amor, yo siempre me acuerdo de un joven viajaba con una niña y se acostaba con ella, pero no hacían el amor porque eran amigos, en fin. Era una cuestión pero preciosa, en fin, y mostraba los parámetros, en fin, de la vida en sí, la ciudad como era, el clima. Y de repente pim, cortaba. Y yo decía, uy, qué tipo, y me daba rabia, pero ¿por qué? Y seguía leyendo más adelante y aparecía otro cuento. Y decía, ¿por qué no lo termina? Claro, yo no entendía lo que era un cuento. Claro. Claro, No y al sabía que lo final, más importante es lo que no se dice. claro, y yo venía y le escribía y decía yo, pero si yo le podría escribir 3 páginas más, te cuento tan hermoso, ¿y por qué lo dejé inconcluso? Claro, y al final, claro, la misma enseñanza media me dijo que con los profesores castellanos me fui dando cuenta de que yo no terminaba hoy el que tiene que poner el final al cuento del Es el lector. lector. El lector, Y en claro. ese sentido, eso en la narrativa que hoy escribes, ¿está más reflejada esa imagen de...? Bueno, claro, con los talleres Sí. que yo he hecho aprendió a escribir cuentos, porque hay algunas personas que escriben un cuento y lo dejan inconcluso, que es distinto a que el lector le coloque el final. Ujú. ¿Ya? Y eso me ha inspirado en eso, en de que el lector sea capaz, o sea, tener una comunicación con el lector, y que el lector coloque el final del cuento. Juan José, me gustaría que leyeras de tu libro Dolor de Minero. Hay unos poemas al final que siento que tienen un tono ligeramente distinto y quizás se acercan un poco más a incluso una prosa poética, ¿no? Que hay algo... Yo creo que tienen un tono ligeramente más cercano a lo que estamos hablando ahora. Dice, bestia por lo sanguinario, chachalaca por lo cobarde, gallito de la realeza canallesca, enmadurnado de vanagloria. Por si hay algo que decir, introdúzcome al estercolero, corcoveando mi corazón de rabieta, suspirando, pensando, tapando mis oídos, abriendo los ojos, cerrando la nariz, multiplicando mis fuerzas, medicinando y fortaleciendo el cuerpo, dejando en el vacío el ripio y las palabras necias. Yo heme aquí, machote aprendiz,
De pies a cabeza pulcro, chisporroteando mi rostro terroso, mejor escucho lírica. No sé qué comentarios tiene que hacer eso. Y Tormenta Y Vacía. tormenta vacía es una tormenta vacía. Es una tormenta vacía. Los párpados son pájaros gigantes con alas pesadas de maderos inoportunos, bruñidos por la tempestad del viento seco de la pampa. Se bañan en lágrimas de ojos cerrados, aturdidos, y escriben los pensamientos de la niña virgen bajo el paño oscuro de esa cara descubierta. Un ruido celeste se instala en ese lecho, acechando la ingenuidad adormecida, mientras afuera se tejen los planetas oscuros del universo en llamas. No prestan atención al corcoveo de esos corazones luminosos que los persiguen bajo la lluvia de proyectiles enloquecidos, con pintas amarantos, atravesando la carne viva, y cayeron donde nace el alba. Eso del universo en llamas es una imagen muy potente, ¿no? Bueno, hay muchos temas de los que hablar y de los que escribir también, porque finalmente los dos de alguna manera parten de estas realidades para después escribir en distintos géneros, distintos formatos, dándole más ironía, más humor, en fin. Vamos a dejarlo hasta acá por ahora, ya nos agarra el tiempo. Les agradezco mucho a los dos haber estado en esta conversación, este diálogo limerino. Gracias a ustedes. Bien, gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno.